Una vez creado el modelo de los datos que se ajustan a la ecuación, acá lo tenemos, el modelo final, y igual a menos 37,154 por x, que este numerito es el beta sub 1 estimado, y encontrando el beta sub 0 estimado también, podemos crear el modelo, simplemente beta sub 1 por x más beta sub 0. Pues bien, este es el modelo que nos va a predecir el y estimado. Pero antes de esto, nosotros tenemos que comprobar a través de supuestos o propiedades si el modelo que nosotros creamos es el adecuado. Para eso, acá en la hoja propiedades, tengo cinco propiedades esenciales que debe cumplir el modelo del ajuste de mínimos cuadrados. Para eso, vamos a nosotros acercar un poco más acá y observamos que el primero dice que la suma de los errores debe ser igual a cero. Por ejemplo, dice, la primera propiedad con completa dice la suma de los residuales en cualquier modelo de regresión, es decir, el modelo de los mínimos cuadrados, que contenga una ordenada al beta sub 0, que es el origen, siempre tiene que ser igual a cero. Es decir, que el y sub 1 que tenemos como dato menos el y sub i estimado debe ser el error y la suma de eso debe ser igual a cero. Vamos acá a subrayarlo, que esto debe ser igual a cero. Si esto se cumple, es la primera propiedad. Si esto se cumple, es la primera propiedad que el modelo ya puede decir que puede ser medio aceptado. Vamos a comprobarlo. Para eso necesito el y estimado y el y estimado es solamente la fórmula o la función que nosotros calculamos el modelo. Es decir, menos, aquí debe estar en paréntesis, menos beta sub 1, es decir, beta sub 1 dije que era este, bloqueado porque necesito evaluar los datos de manera fija. Presiono F4, presiono F4. Esto debe estar multiplicado por las X, es decir, la del preponente, que es el que queremos estimar, es la resistencia de ellos, más beta sub 0. Y beta sub 0 lo tengo acá. Entonces doy un clic acá y bloqueo. Una vez obtenido todos los datos, presiono a aceptar y ya tengo el y estimado, es decir, la resistencia estimada al modelo. Solo bastaría con completar estos datos hacia abajo y acá completar la suma de los totales, es decir, la suma de los y estimados, ¿ok? La suma de los y estimados. Muy bien. Después me piden calcular el error. El error es el y sub i de los datos originales menos el y estimado, el y sub i estimado. Ahora acá está. Y solamente restarlo. El y sub i de los datos del problema menos el y sub i estimado que acabamos de calcular a través del modelo de los mínimos cuadrados. Acá tengo el error o la distancia que hay entre ellos y simplemente completo. Acá podemos ver que tengo que comprobar que la suma o los totales del error debe ser cero. La suma de los errores es igual a cero. Esto que está acá, señores, voy a acercar. Esto acá se cumplió. Entonces ya tenemos el primer modelo creado. O el primer propiedad comprobada, disculpen. La segunda propiedad es la suma de los valores observados debe ser igual a la suma de los valores ajustados o los valores estimados.
Es decir, estos deben de ser iguales. La suma de los valores y y del problema, o los totales del y, debe ser igual a los totales del y estimado. Vamos a comprobarlo en los datos que tenemos acá. Acá los calculé y efectivamente podemos ver que este valor que está acá, que es la suma de los y del dato obtenido, son iguales a los de estimados. Es decir, estos dos se deben de cumplir. Por lo tanto, el modelo es, la segunda propiedad es cumplida y ya llevamos dos propiedades comprobadas. Otra de las propiedades que dice es que la línea de regresión de los mínimos cuadrados siempre pasa por los centroides, es decir, las medidas de las y y las medidas de las x. Esto se puede analizar gráficamente a través del gráfico que nosotros creamos de dispersión, es decir, acá. Siempre los datos tienen un promedio y estos promedios se deben acercar ciertamente a la gráfica. Es decir, estos valores que están acá son, o la línea de regresión pasa sobre los datos y se ajusta muy bien. Es decir, esto que está acá se cumple de manera correcta. Entonces, acá tenemos la tercera propiedad cumplida. ¿Ok? Sigamos con las propiedades y la cuarta propiedad es la suma de los residuales ponderados por el valor correspondiente a la variable regresora. En este caso son la edad de los propelentes, es decir, la XY, siempre debe ser igual a 0, como acá. Vamos a acercar esto acá y esto que está acá. X sub y multiplicado por los errores, la sumatoria de la producto de esos dos debe ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Me voy a datos y acá tengo ya listo el encabezado. Simplemente es una multiplicación de las x sub y, es decir, la edad del proponente, por el error. La x sub y por el error que está acá. Vamos a comprobar los datos. Lo llenamos hasta la promedio. Y simplemente voy a copiar la fórmula anterior. La suma de los x sub y por los errores debe ser igual a 0. Acá lo tengo. Entonces, ya se cumplió la cuarta propiedad y quiere decir que esta cuarta propiedad me permite aún más asegurar que el modelo que he creado a través de los métodos del mínimo cuadrado es de los correctos o está casi cercano a los valores que queremos estimar. Muy bien, y la última propiedad que está acá, que es una de las más importantes, es que acá lo tengo, que la sumatoria es de igual 1 hasta n del valor estimado por el error debe ser igual a 0. ¿Qué me refiero con valor estimado? Pues los y sub i que acabamos de utilizar para que utilizamos en el modelo para comprobar, para ajustar los datos o para predecirlos. Estos datos ya los tengo acá. Voy a datos y la y sub i estimada, que fue con el modelo que estimé, la voy a multiplicar por el error y acá está el y estimado por el error que tengo entre la y sub i y el y estimado. Los multiplico. Obviamente me da una cantidad exagerada, pero verán que esto debe ser igual a 0. Completo los datos de manera que me puedan resolver y acá puedo comprobar que la suma de los errores de y estimado por el error es igual a 0. Acabamos de cumplir la otra propiedad o la quinta propiedad de nuestro modelo o de nuestras propiedades. Solo basta acá decir que todo esto que está acá
todos los valores o todas las propiedades de los mínimos cuadrados, es decir, esto que está acá, se cumplieron.